Hola a todos y bienvenidos al primer video de la nueva sección del canal llamada Casos TMI. Para mí es un gusto muy grande presentarles esta nueva sección porque desde hace mucho tiempo tanto Andy como yo les hemos recomendado y les hemos dicho que una de las mejores formas de aprender medicina es a través de resolver casos clínicos, que a diferencia de la opinión popular, evaluarse con casos clínicos no es simplemente una manera de saber evaluar si uno sabe o no el tema, sino que es una excelente forma de aprender el tema. De hecho, hay toda una evidencia científica atrás de esto que se llama The Testing Effect, y en la literatura científica aparece que The Testing Effect es una de las mejores formas de aprender. Entonces, en base en eso es que vamos a tener toda esta sección. Lo que vamos a hacer es básicamente vamos a poner un caso clínico y después de tener el caso clínico vamos a darles una retroalimentación enfatizando los puntos más importantes del tema que se está evaluando para que ustedes sepan responder ese caso y casos similares en el futuro. Esto les va a servir bastante si ustedes están preparando para un examen de residencia. Sin embargo, también les va a servir mucho si están aprendiendo medicina en general para su carrera, su universidad, su práctica clínica. Con eso dicho, ahora sí pasemos al caso clínico. Es este de aquí. Una vez yo termine de hablar, van a pasar 5 segundos y después pasamos a la retroalimentación. Entonces los invito a que pausen el video, lo lean con calma, intenten resolverlo, porque después de que pasen los 5 segundos, pues ya van a ver la respuesta. ¿Listos? Perfecto. Entonces, este caso clínico básicamente nos introduce a la categoría de los famosos TOC síndromes, síndromes por intoxicación. ¿Cómo va a ser la dinámica que tenemos que tener muy lista con estos síndromes? Vamos a tener un paciente que va a tener una serie de signos y síntomas. ¿Cuáles son las categorías de signos y síntomas que más nos van a ayudar para llevar al diagnóstico? Primero, los signos vitales, fundamentales. Las pupilas, importantísimas, nos van a guiar mucho, y la presencia o ausencia de secreciones. Ya les voy a explicar a qué se refiere con eso. De vez en cuando los casos clínicos a veces nos van a guiar alguna pista como lo que dicen un smoking gun, como, mira, aquí le está diciendo la clave del caso clínico, pero a veces no. Pero cuando se los dan, pues eso les va a ayudar también mucho y les diremos cuáles son como las claves en esos casos. Aquí hay más o menos una que le ayuda bastante. Eso a veces va a llegar a la siguiente pregunta, que bueno, ¿cuál es el diagnóstico? Los casos fáciles van a terminar ahí, simplemente cuál es el diagnóstico. Pero algunos casos van a pasar a la siguiente pregunta, es listo. Con ese diagnóstico usted le van a preguntar otra cosa, como por ejemplo, ¿cuál es el mecanismo que está jugando aquí? ¿Es un exceso de qué molécula? O por ejemplo, ¿cuál es el antídoto? O ese antídoto, ¿cómo funciona? Entonces pueden ir un poquito más allá. Entonces uno tiene que dominar toda esta serie de pensamiento. ¿Bien? Pero bueno, vamos a comenzar ahora sí con el caso clínico. Entonces, el primer párrafo nos da una pista fundamental y es que nos indica que el medicamento que intoxicó a este paciente probablemente está relacionado a los medicamentos que se dan a los pacientes en etapa que tienen cáncer pulmonar y en etapa terminal. Entonces, para eso uno tiene que saber algo básico de qué medicamentos se le dan a los pacientes en etapa terminal. Uno no tiene que saberlo todo, pero sí por lo menos los más frecuentes. Entonces, para eso les traje esta tablita. Estos son los top 10 de medicamentos que se dan a pacientes en etapa terminal de cáncer. Y quiero que se fijen fundamentalmente en los primeros dos. Primero, el más obvio, opioides, morfina, para el dolor, obviamente. Segundo, benzodiazepinas, por términos de ansiedad y otro tipo de cosas. Pero entonces, opioides, benzodiazepinas no se nos puede olvidar. El cuarto también es importante, medicamentos antimuscarínicos, sobre todo para el manejo de secreciones. Es importante, eso es más para la práctica clínica, para términos de exámenes de residencia, esos dos son los realmente importantes. Entonces, en lo que queda del caso clínico, nuestros dos diferenciales más importantes van a ser esos: opioides, benzodiazepinas. Opioides, benzodiazepinas son los que más vamos a tener que como chocar uno con el otro. Entonces veamos el resto del caso. Entonces el resto del caso básicamente se resume en que tenemos un paciente que tiene signos vitales normales, pupilas normales, y todo el mundo siempre pregunta, ¿cuántos son pupilas normales? ¿Cómo sé? Porque aquí me están diciendo pupilas de 4 milímetros. ¿Es normal, anormal? ¿Cuánto es normal? Bueno, 2 a 4. Si me dicen algún número entre 2 y 4 milímetros, me están diciendo pupilas normales. Y no me están hablando nada de secreciones, no me están diciendo que el paciente está con vómito, que se orinó, que tiene diarrea, que tiene salivación, nada de eso. O lo opuesto, que tiene retención urinaria, que la piel está seca, que tiene hipertermia, nada, ningún extremo, ni muy seco ni muy mojado. Entonces, eso, más la presencia de somnolencia, ataxia y disartria, ese conjunto es muy sugestivo de intoxicación por benzodiazepinas. La manera en la que creo que es más fácil recordar esto
es recordarlo que esta intoxicación se presenta como un borrachito con un examen físico normal. ¿Cómo es alguien borracho? Así, somnoliento, atáxico, disártrico, uno lo ha visto, y el examen físico en cuanto a estos parámetros es básicamente normal. Entonces, estos pacientes van a presentarse de una manera bastante similar. Hay un error bastante frecuente que la gente suele cometer en los exámenes de residencia y es que la gente suele asociar benzodiazepinas con depresión respiratoria. Puede llegar a pasar, pero es infrecuente. Sobre todo sucede en una sobredosis extremas o con consumo asociado concomitante con otros depresores respiratorios. No es frecuente, eso es lo que quiero que se llene el mensaje. La depresión respiratoria no es frecuente. Si ustedes estaban intentando decir como, ¿será que es intoxicación por benzodiazepinas? Pero la respiración está normal. No lo es. Ese pensamiento tienen que modificarlo, porque no es un hallazgo que sea relevante en la intoxicación normal frecuente por benzodiazepinas. ¿Listo? Ahora bien, el otro como punto importante que también suele ser un punto de error en los exámenes de residencia es que el antídoto de la intoxicación por benzodiazepinas es el flumazenil, que a propósito es un antagonista competitivo de los receptores GABA. Es un antagonista competitivo de los receptores GABA. Ese no siempre es indicado. No siempre es indicado. Tiene que sopesarse el riesgo-beneficio. Bueno, eso ya entra a toda una serie de... Eso es otro tema, pero no siempre está indicado. Sin embargo, la pregunta no nos estaba preguntando es que si está indicado o no. La pregunta era, ¿cuál de los siguientes tratamientos es más probable que revierta los síntomas de este paciente? Y para eso la respuesta sí es claramente la B, flumazenil. Entonces, con eso explicado, pasemos a decir por qué no las otras. Yo creo que en la mayoría de opciones no había mucho pierde. Estas pues no tenían absolutamente nada que ver. Pero como les dije, tal vez muchas personas se perdieron con la opción de los opioides, porque después de todo, como dijimos, para los pacientes con cáncer pulmonar se les da opioides. Entonces, hablemos de por qué no los opioides. Aquí yo les tengo una tablita, se las voy a poner un poquito con mejor resolución aquí en el video. Sin embargo, voy a hacerle un poquito de zoom a la parte de los opioides, especialmente a los dos hallazgos más importantes, como el conjunto de los hallazgos más importantes, y son pupilas y signos vitales. Acuérdense, dos hallazgos fundamentales. En intoxicación por opioides, el hallazgo como clave, el conjunto es 1. Depresión respiratoria, cosa que no es frecuente en benzodiazepinas, y miosis. Entonces, si en este caso clínico nos hubieran dicho, mismo primer párrafo, exactamente mi primer párrafo, pero en vez de 4 milímetros, 1 milímetro, y en vez de signos vitales normales, una respiración de 10 respiraciones por minuto, ahí sí este caso clínico hubiera tenido mucho más sentido y hubiera sido, ahí nos hubiéramos ido más por naloxona. Déjenos saber de qué les gustaría el próximo, les dejaremos la encuestica abajito. Por ahora eso fue todo, esperaremos les haya gustado y nos vemos en la próxima.